7 iglesias. Estamos con la iglesia de Tiatira. Vamos a estudiar Apocalipsis 2 del 24 al 29. Dios nos ayude. Continuando entonces con el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia de Tiatira, leemos en el versículo 24 de Apocalipsis capítulo 2, que dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. ¿Sabe usted que hay millones de personas que no creen que existe el diablo? Millones de personas. Y hay personas dentro de nosotros que decimos que está derrotado, sí, pero está vencido, pero no se da por vencido. Él no te puede quitar la salvación, pero sí te puede hacer la vida imposible. Depende de ti, ya no depende de Dios. ¿Sí, amados hermanos? ¿Sí? Entonces vemos una exhortación al remanente de verdaderos creyentes. Y dice, allá los demás que están en Tiatira. Ese remanente se había mantenido fiel al Señor a pesar de las influencias de Jezabel y sus seguidores. Había una fuerte influencia, por eso les dice el Señor Jesucristo, ¿no? Una fuerte influencia de Jezabel con sus doctrinas en esa congregación. Y hermanos, si uno tiene una mente débil, no está uno metido con Dios, nos dejamos llevar por lo que la gente dice. Y somos crédulos, no creyentes. De mente débil dicen que son, ¿verdad? Son personas que no quieren hacer nada porque todo les da miedo. Siguen, pero no siguen a Cristo. Siguen nada más como, dicen, no son ovejas, ¿qué son? Borregos, ¿no? ¿Verdad? Sí, entonces, esta gente no se había dejado influenciar por Jezabel y sus seguidores. Dios, amados hermanos, nunca se queda sin testimonio, nunca se queda sin testigos. Mire, vamos por fuera a Romanos capítulo 11. Jamás se ha dejado sin testimonio, Señor, aquí en la tierra. Romanos 11, ¿ya lo tiene? Versículos del 2 al 5 nos dice el Señor: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿Desde antes de qué? De la fundación del mundo, ¿ok? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado ¿cuántos? 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Por gracia. Si hemos visto que la iglesia se conforma de millones de personas en el devenir del tiempo, pero hay más millones y millones que están en el infierno y se van a ir al infierno. Aquí estamos viendo lo que dice el Señor, ¿no? Que ha quedado un remanente escogido por gracia. Siempre. Hace 2000 años aproximadamente, Dios hizo a un lado a Israel. Quiero que usted lo sabe todo esto, ¿no? Pero parcialmente, por un tiempo, ¿sí? El Señor siempre ha preservado un remanente para Él. Desde que se inició la iglesia, ¿cuándo fue? En Hechos capítulo 2, cuando estaban 120 personas orando, el Señor bajó su Espíritu Santo, y ahí fue cuando se inició la iglesia. Hemos visto que hay pastores que dicen que no, que la iglesia se inició desde Génesis 3:15 y etcétera. No vamos a contender por eso, ¿verdad? Son cosas que no tiene uno que andar peleando. Hay que pelear la santidad, no otro tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, en esa iglesia se inició con la venida del Espíritu Santo, y hay mucha palabra que recalca lo que les estoy diciendo. La verdadera iglesia de Cristo nunca ha dejado de tener judíos creyentes. ¿Lo cree usted?
En todos los tiempos han habido judíos creyentes que se han convertido al Señor, que los ha convertido el Señor. Versículo 2 de Romanos 11, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Este hombre, Elías el profeta, y creo que va a venir ese espíritu de Elías, o sea, el Espíritu Santo, tomando hombres y mujeres para profetizar arrepentimiento. Escuchen lo que les estoy diciendo. Arrepentimiento no afuera, sino adentro de nosotros. Porque ¿a dónde fue Elías? Al pueblo. ¿A dónde fue Juan el Bautista? Al pueblo. ¿Sí? Nosotros andamos con una tibieza espiritual tremenda, amados hermanos. No hemos entendido, comprendido y experimentado bien quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos? Hay el poder de Dios dentro de nosotros, se lo he estado comentando. Y tenemos que vivir un evangelio de poder, siempre y cuando cumplamos los preceptos, estatutos y mandamientos que hay en la palabra. Cuando usted y yo cumplimos, el Señor cumple su palabra. Cumple su palabra. Que necesitamos ver esas cosas en la obediencia de nosotros a Dios. Necesitamos obedecer a Dios, no ciegamente, sino lo que dice el Señor aquí en su palabra, ¿sí? Pablo nos recuerda lo que dice del profeta Elías en la Escritura. Luego lo buscan si gusta en primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Ahí habla este hermano, ¿no? ¿Sí? Elías creyó que era el único creyente. Ahora, creyó que era el único creyente. ¿Sí lo ven ahí? Sí. Romanos 11, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra él, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Quiero que hagamos un paréntesis aquí en esta situación con Jezabel. ¿Quién era la que mataba a los profetas? Jezabel. Entonces, ¿quién era la que estaba presionando a la iglesia de Tiatira? Era un espíritu, no era un principado, era un gobernador espiritual que presionaba fuertemente a esa iglesia. Si usted se da cuenta, a Jezabel en tiempos de Acab le tenían miedo el pueblo de Dios. Le tenía miedo. Imagínense cómo estaba esa iglesia de Tiatira, cómo estamos nosotros en ese aspecto, amados hermanos. Sí. Y le dice: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Solo yo he quedado. Y tenía razón de alguna manera, porque cuando le dice a Acab: nos vemos en tal lugar y llévate a todos los profetas. Y si ustedes pueden ver ese espectáculo, de un lado Acab, el pueblo de Dios, los profetas, y del otro lado un solo hombre. Sí. El profeta Elías. Escuchen esto para usted y para mí. Hace muchos años, estando orando al Señor, tendrá más de 20 años, aquí en Saltillo, llorando, le dije: Señor, me siento muy solo. Tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, todavía no se había casado, pero me siento muy solo, Señor. Y escuché la voz, porque Dios habla en tu espíritu. ¿Sí? Hijo, si yo estoy contigo, eres mayoría. Así me dijo: si yo estoy contigo, eres mayoría. Y ahorita me vino, esto no lo había pensado, pero ese espectáculo tremendo del profeta Elías solo y todo el pueblo de aquel lado. Qué cosa tan tremenda. Y eso tiene que darnos a nosotros aspiración a vivir el evangelio, amados hermanos. Dejar a un lado la queja, porque nos quejamos de todo. Pregunto, ¿sí o no? De todo nos estamos quejando. ¿Sí? Dejar a un lado la queja, sino caminar puestos los ojos ¿en quién? En el autor y consumador de nuestra fe. El autor y consumador de nuestra fe. Y eso es lo que le va a impactar a la gente en este tiempo, amados hermanos. ¿Sí? Le va a impactar a la gente en este tiempo, esa iglesia que sabe quién es en Cristo Jesús. ¿Sí? Amén. Entonces,
Versículo 4, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. No sé si se acuerdan ustedes cuando pertenecía a la iglesia tradicional, cómo pasamos y le besamos la mano a una estatua o a un pie, etcétera. No me burlo porque así estaba yo lo hice, ¿verdad? Hay que tener misericordia de esa gente, pero hay que decirles la verdad, ¿sí? Que no han doblado la rodilla delante de Baal. Bendito es Dios. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante. Jezabel y sus sacerdotes se habían llevado a la mayoría del pueblo de Israel a rendir culto a Baal. Mire, vaya conmigo al primer libro de Reyes para que sigamos conjugando lo de la situación de esta mujer Jezabel ahí en la iglesia de Tiatira. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 9 al 18. Dice, y allí se metió en una cueva Elías, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová, fíjense el espectáculo que estaba viendo el profeta, ¿sí? Pero Jehová no estaba en el viento. A veces vemos maravillas, entre comillas, vemos señales, pero ahí no está el Señor. El discernimiento de espíritu debe de estar en nosotros, porque Dios manifiesta su poder cuando hay una verdadera necesidad, no para hacer un espectáculo. No se le olvide esto, por favor. No se le olvide. Yo creo en la sanidad divina. Yo creo que Dios puede levantar muertos cuando Él quiera. Yo lo creo, pero es cuando Él quiere, no cuando yo quiero. Yo oro y le dejo al Señor la respuesta. Porque Él dice que oremos, ¿no? Que oremos por los enfermos. ¿Sí, amados hermanos? Entonces, quebraban las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, otra vez dice, un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Tremendo, ¿no? Ese sentir que tenía Elías por la gente de nosotros que ya no se reúne, que anden en apostasía, ¿lo tiene usted en su corazón? Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, en Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Se acuerdan de Eliseo? ¿Sí? Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Qué tremendo es esto, amados hermanos, ¿verdad? ¿Qué clase de relación tenía Elías el tisbita con Dios? Un hombre común y corriente, pero que había sido elegido por Dios. Usted fue elegida y elegido por Dios. Deje de pensar que usted es una persona común y corriente. No se mida con las demás personas. Nunca se mida como el mundo mide a los demás por dinero, por posiciones. Usted tiene la mejor posición que alguien pudiera tener en este planeta. Es usted hijo e hija de Dios, y yo también. Y eso tiene usted que entenderlo, comprenderlo y vivirlo. Vivir una vida en santidad, donde su vida hace que el mundo alabe a Dios con su conducta. Y el poder de Dios fluye cuando Él quiere manifestarse en usted y a través de usted. No sienta lástima.
Eso fue lo que sintieron 10 espías, ¿se acuerdan? Cuando Moisés los manda a espiar la tierra prometida que ya se las había dado Dios. Hace rato cantamos que Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Dios no te trajo hacia Él para que vuelvas atrás. Te trajo aquí para poseer la tierra que Él te dio. Hay tierra que Él te dio, todavía no la conoces, pero en la medida que tú vayas predicando el Evangelio, esa tierra que son hombres y mujeres porque somos barro, va a responder. Él te dio almas a ti. Almas a ti, necesitas entender esto. ¿Sí? Te dio almas a ti a través de tu predicación y a través de tu vida, en el ámbito donde te desenvuelves. Ahí el Señor te dio una tierra, 2 tierras, no sé. Bendito Dios. Amén. Amén. Romanos 11:5, por favor. Romanos 11:5. Dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Hay unos que predican, dices que ahora estamos en el tiempo de la gracia. Todo ha sido por gracia desde el principio. No se les olvide, no se les olvide. Hay gente que no estudia, nada más habla de oídos y predica de otro pico, ¿sí? Pero no se mete aquí para experimentar lo que está diciendo Dios en su palabra. ¿Sí, amados hermanos? ¿Sí? Entonces, ¿qué les dije? 11:5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Bendito sea Dios. Amén. En este tiempo Dios tiene un remanente por gracia. No todos los que viven en Israel son israelitas, ¿sí lo han leído? No todo el que se dice cristiano es cristiano, amados hermanos, ¿sí? Ese es el engaño que tenemos muchos de nosotros, que porque nos reunimos y predicamos. Creo que una vez les comenté que un día me dijeron, vas a encontrar pastores que no han nacido de nuevo. Dije, no lo creo. Y me llevaron a Juan capítulo 3 con Nicodemo. ¿Eres maestro de Israel y no sabes esto? ¿Sí se dan cuenta de esto? Muchos que nos paramos aquí al frente conocemos la letra, pero no conocemos el espíritu de la letra. Conocemos la Biblia, pero no conocemos a Dios de la Biblia. Y eso tiene que quedar en usted bien cimentado, lo que dice la santa palabra del Señor. ¿Sí, amados hermanos? Y ahí, Apocalipsis 2:24, por favor. Les dice que a cuantos no tienen esa doctrina, es decir, la doctrina de Jezabel, esa doctrina, amados hermanos, hacía un tremendo daño a la iglesia. Amados hermanos, hay doctrinas que están haciendo un tremendo daño a la iglesia. Daño tremendo. Mi esposa y yo creo que vimos la unción del chicle, ¿no lo usted visto? La unción del chicle. El pastor creo que lo mastica y luego se los da o se los pone así. Y luego la unción de la escoba, con una escoba. Y no son 100, o son cantidad de gente que está ahí. Y al inicio del servicio hay una música pegajosa, los veo usted brincando, bailando y haciendo muchas cosas. Entonces reciben la palabra, pero no saben ni lo que están recibiendo. ¿No escuchó usted lo de la risa santa? Ese mover de la risa santa, que cayeron muchos en eso. Usted me dijo, oiga, ¿usted qué piensa de la risa? ¿Qué piensa de la risa santa? Pues yo cuando me río, pues risa santa, ¿por qué? Porque yo soy santo. Porque yo soy santo, soy apartado. Pero yo no creo. ¿Cómo no? Si dice el Salmo, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, esa boca se llenará de risa. No saques del contexto esto. Tienes que leer todo lo que te está diciendo. Cuando Jehová hiciere volver, ¿sí? Por favor. Y si usted ve con claridad, los testigos de Jehová sacaron de Isaías, vosotros sois mis testigos, y de ahí se inició esa secta, que es una secta, igual con los mormones, igual con los católicos del siglo III a la fecha. Se salió la secta más grande que hay, independientemente de los mahometanos.
Hermano, el remanente del Señor siempre será una manada pequeña. Dele gracias a Dios por ser parte de Él. Yo creo que usted sabe, conoce que es usted hija o hijo de Dios, porque el Espíritu Santo nos da testimonio. No somos perfectos, tenemos errores, pero somos temerosos de Dios. Somos temerosos de Dios. No quiere decir que no tengamos ganas de hacer algo indebido. El pecado mora en nosotros, pero huimos de las pasiones juveniles. Sí, amados hermanos. Amén. Entonces, esa doctrina de Jezabel era una doctrina que había hecho un tremendo daño a la iglesia. Y luego le está diciendo, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos, o sea, Jezabel y sus seguidores, ellos llaman las profundidades de Satanás. Y no han conocido, dice, lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Puede ser una referencia a la creencia de que para apreciar, escúcheme bien, mucha gente dice que para apreciar plenamente la gracia de Dios, primero tiene uno que llenarse del lodo del mundo. Así dice mucha gente. Para que conozcas verdaderamente la gracia, debes de ir a pecar para que sientas. Esa es una mentira muy grande. Una mentira muy grande. Aquí está, dijo Jorge, voy a comentar que cuando fui a predicar un lugar, ya hablé de su vida, cómo Dios lo había guardado con todos sus defectos que tenía, pero que se le quitaron 40, le quedan como 40. Pero oyeron que dije de Jorge que nunca había tomado, no había fumado, etcétera, que Dios lo había guardado, no exento de tentaciones, etcétera, etcétera, y no tuvo que revolcarse como yo para conocer a Cristo. Entonces me dijo el pastor: Jorge, quisiera que viniera tu hijo a dar una plática a los jóvenes de la iglesia. ¿Cómo es que puede uno sostenerse? La oración de los papás, amados hermanos. Si usted sabe cuánto vale una verdadera oración de padres por sus hijos, cuánto vale, qué poder tiene una oración de papá y mamá por sus hijos, pero una oración que va con reprensión también a los hijos, avisarles, sabes que si sigues así, quién sabe a dónde vayas a ir a parar. ¿Sí? No engañarlos, ¿no? Entonces, importantísimo. Si se acuerdan que les comenté de una predicación que sucedió un pastor que estaba predicando en el sepelio de su mamá, y dice que estaba todo muy cerrado, no entraba aire, y de repente sentí un aire que me levantó el pelo así fuerte, y ahí en ese aire escuché una voz que me dijo: ya me llevé a la que oraba por ti, ahora te toca a ti redoblar tus oraciones. Qué importante es una mamá y un papá que ora por sus hijos, Yo no sé si ustedes lo hagan, pero si no lo hacen, qué triste, ¿no? Qué triste hacer esa situación, que lo que más decimos que queremos, no los queremos, ¿verdad? Bendito es Dios. Entonces, y no conocen lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Puede ser entonces una referencia a la creencia que hay, se predica, de que para apreciar plenamente la gracia de Dios, primero tiene uno que llenarse del lodo del mundo. Eso no es cierto. ¿Sí? Miremos lo siguiente. Quiero que vean esto, porque esto es lo que usan muchos. 1 Corintios 10, por favor. ¿Ya lo tiene? 1 Corintios capítulo 10, versículo 33. Escuche cómo se le puede dar un mal sentido a la palabra. ¿Sí? Así también, como también yo en todas las cosas agrado a quién? A todos. Ahí dice el Señor. Agrado a todos. ¿Usted qué piensa? ¿A quién se está refiriendo el Señor? A través de Pablo. No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos.
Este pasaje se ha usado para envolver al creyente en cosas que dicen no le vemos nada de malo. No seas radical, no seas así, no seas tan cerrado, tan cuadrado. No, hombre, ¿qué te pasa? ¿Sí? No debes de ser así. Les dice, no te separes del mundo, tienes que ser amistoso o amistosa con los del mundo para evitar ser considerados fanáticos y hay que asociarse con el mundo, ¿sí? Y sus costumbres para poder alcanzarlos. ¿Quién dice? Muchos. Sí se puede entender, lo puedes tergiversar cualquier palabra. Aquí vino una persona con su familia hace tiempo, supuestamente estaba de pastor en algún lugar, y alguien me preguntó, oiga, este hermano que es pastor allá con nosotros, dice, tiene a unas personas, un matrimonio, no es un hombre y una mujer trabajando en la iglesia y no se han casado, y se le ha dicho, oiga, eso no está bien delante de Dios. No está bien, tiene que contraer matrimonio porque están en amaciato, están en fornicación y usted los tiene ahí. Y dice, y nos llevó a 1 Corintios 7 cuando dice que los que no están casados que se queden en el estado que están. Así es de que no. Y tergiversó la palabra. Entonces, si usted, amado hermano, hermana, no estudia la palabra, usted va a ser fácil presa de la doctrina inadecuada que hay. ¿Sí? Y le va a decir amén. Y le va a decir amén. Y luego, el temor al hombre pone lazo. No quiere uno ofender a la gente. Hermano, Dios ha sido ofendido por nosotros. Es lo que nos debe preocupar. Que el que ha sido ofendido es Dios. Y que la palabra ofende al viejo hombre, a nuestro yo. ¿Sí me estoy explicando? Nos ofende porque nos dice lo que somos en Cristo Jesús. ¿Sí? Nos dice claramente que nuestro corazón es perverso más que todas las cosas y te dice, no, pues yo soy bueno, yo ayudo a la gente, sí, pero andas con otra mujer que no es tu esposa, eso es ser bueno. Bueno, dices que la balanza, si ven a Dios como una balanza, hago una obra buena y para cuando esté con Él, pues a lo mejor ya la libro, así decía yo. Hacer obras buenas para alcanzar la salvación. Hermano y hermana, tú y yo somos fieramente atacados por Satanás. ¿Y cómo se presenta Satanás en los púlpitos? Como ángel de luz y sus ministros también. Bendito sea Dios. Amén. Entonces dice, hay que asociarnos con el mundo, pero ¿qué dice Santiago 4, versículo 4? ¿Se acuerdan? Sí. Oh almas adúlteras, dice aquí. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, no dice tú o yo, cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye el enemigo de Dios. Así sea una persona que quieres mucho, tu papá, tu abuelo, tu abuela, tu tío, tu hermano, etc. Si tú consientes, tienes problemas graves con Dios. Por favor, veámoslo con la óptica divina, no la del hombre. ¿Sí? Bendito sea Dios. La iglesia verdadera es la novia de Cristo. ¿Sí sabe usted eso? La iglesia verdadera es la novia. ¿Y cuál era la lucha del apóstol Pablo por esa iglesia? No lo busque, se lo leo 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Si el pastor, amado hermano, no está orando a Dios, no está estudiando a Dios para que el Señor les dé la palabra y esa palabra vaya limpiando y santificando, como dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí? Uno tiene que meterse con Dios, estudiar la palabra para no traer equivocación ni cosas que se tergiversen por querer quedar bien con usted. Queda uno mal con Dios.
Él lo dice Gálatas 1, versículo 10. Si yo pretendiera yo quedar bien con los hombres y no con Dios, no sería yo siervo de Cristo. Amén. La iglesia verdadera es la novia de Cristo. Mire cómo están allá en el cielo con la situación de la novia. Fíjense bien, Apocalipsis 19. Perdón. Apocalipsis 19, fíjense lo que dicen en el cielo. Por favor, véanlo y créanlo, por favor, se los pido. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Está usted preparándose? Y su esposa se ha preparado. Escucha la palabra donde se reúne, pero todos los días se prepara buscando, leyendo, estudiando la palabra. ¿Sí? Y su esposa se ha preparado. Versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, la vida de nosotros, que hace que la gente glorifique a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Si tú y yo no caminamos en santidad, no están viendo a Dios, están viendo a una persona religiosa que habla cosas de Dios sin sentido, porque su vida es diferente a lo que habla y lo que dice. Y si se contamina esa iglesia con el mundo, se convierten en almas adúlteras. Es un adulterio espiritual, como estaba la iglesia de Teatira. Los que se reunían ahí eran adúlteros, fornicarios en el aspecto espiritual y físicamente, ¿sí? Adulterio espiritual es estar avergonzados de Cristo, avergonzados de Cristo y de su palabra. Marcos 8:38, ¿qué dice? Las profundidades de Satanás, amados hermanos, ya las estoy conociendo. De alguna manera nos dice el Señor que no debemos de tener comunión con el mundo. Entonces, ¿quién les va a predicar? Pues usted le va a predicar a la gente. Pero a veces se habla más con el ejemplo que con la palabra. ¿Sí o no? No a veces, sino siempre. Marcos 8, versículo 38 dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, que dice adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El que se avergonzare de mí. ¿Por qué está escrito ahí esto? ¿Por qué? Por un motivo. ¿Sí? ¿Usted nunca se ha avergonzado del Evangelio? Piénselo, medítelo. Yo estuve repartiendo folletos muchísimos años, muchos años, desde que vino el conocimiento de Cristo. Pero la primera vez que iba yo a repartir folletos, me fui pero bien lejos de mi casa para que no me vieran. Allá por la Lagunilla, por un mercado. Y llevaba yo pero cantidad de folletos, iba yo solo. Me estacioné y tenía yo temor a bajarme a repartirlos. ¿Sí? Por eso se lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Pero de repente, ahora sí que me armé de valor, porque dije, tengo que hacerlo. Y empecé a ir por todos los puestos a repartir folletos. Cristo viene, Cristo vive. Pero rápido, ni me quedaba yo para que me preguntaran nada, porque ¿qué voy a decir? Pero por eso nos dice el Señor que se avergüence de mí. Si tú estás viendo una condición inadecuada con personas que tú estimas que no son cristianos, llámese como se llame, y no les hablas del Evangelio, el temor al hombre, ¿qué dice? Tienes ese lazo. Y necesitas que Dios lo rompa, pero ya, si es que te acontece eso en tu vida. ¿Sí? Porque no nos dejaron para tener prosperidad y dinero, nos dejaron para predicar el Evangelio, no nos dejaron para otra cosa.
No nos dejaron para otro. Dios se hace cargo de nosotros y nosotros nos hacemos cargo de lo que Él nos encargó. ¿Quieres que Dios te tome en serio? Toma tú en serio lo que Dios te dice. Entonces Él te va a tomar en serio. Mientras no lo hagamos, amados hermanos, estamos en un peligro muy fuerte, ¿sí? En el aspecto de la salvación no se pierde, pero a lo mejor no nos ha nacido. Es a lo que voy. No nos ha nacido. Creemos que sí, pero ¿dónde está el fruto? ¿Sí? Entonces, a ese remanente fiel de Apocalipsis 2 de la iglesia de Tiatira les dice: no les impondré otra carga. Así lo leímos, ¿verdad? Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Así es Dios. Hermanos, Dios no nos pone otras cargas. Mire, vaya conmigo a Hechos capítulo 15, por favor, rápido. Hechos capítulo 15, versículos 28 y 29. ¿Ya lo tiene? Dice: porque ha parecido bien al pastor, ¿no, verdad? Al Espíritu Santo. Es que dice el pastor, no, si el pastor da un consejo, pues no le haga caso, mándenlo, referidos párrafos. Lo que dice el Espíritu Santo, ¿sí? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. Otra vez lo que estaba enseñando aquí, Isabel, ¿sí? De sangre. Alguien me dijo una vez: es que eso de la sangre está en el Antiguo Testamento. Dije: ¿no ha leído usted Hechos capítulo 15? Sí, y luego no ha visto lo que dice. Y fuimos de sangre, de ahogado y de fornicación. Eso refería a que cuando hay alguna situación de una turbulencia tremenda, llegan muchas aguas y hay vacas que no saben nadar y se ahogan. Pero cuando vas a la carnicería no preguntas si sabía nadar la vaca o no sabía. Ya cuando lo sabes que es de ahogado, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la sangre queda dentro de ellos y la sangre tiene que sacarla del cuerpo. ¿Sí, amados hermanos? De ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haríais, pasadlo bien. ¿Sí? Entonces dice: no les pondré otra carga. ¿Sí? No os impondré otra carga. Versículo 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Hermanos, las tinieblas satánicas cada día están más espesas. En la medida que usted conoce la palabra, se percata de todo lo que le está rodeando a usted, a su familia y a sus hijos. Es una situación asquerosa lo que está haciendo tanto los hombres como las mujeres. Y aún el gobierno autorizando leyes que van en contra de la ley de Dios. Las tinieblas, hermanos, están, pero, y lo dice el Señor, que la maldad se va a incrementar más. Aunada con el conocimiento, la tecnología, ¿no? No sé si vieron no sé cómo se llama, un documental o algo así que les envié de allá en China, cómo están fabricando las muñecas. Video. Me decían: ¿lo cree? Pues la verdad no lo creo, pero me lo envió la persona que es muy seria para enviarme las cosas. Usted sabe que dentro de la pornografía ya hay muñecas, mujeres, que son como mujeres físicas y se las venden a los libidinosos, ¿vale? Y las compran. Entonces no es nada raro lo que está pasando. Hermanos, nosotros somos los que estamos deteniendo la ira de Dios sobre esta tierra, la iglesia de Cristo. Dios está airado con su creación.
es bueno, es misericordioso, pero ya ha rebasado los límites. Los límites, así como cuando estaba el diluvio. Ya estamos en ese tiempo. En el diluvio, ¿quiénes eran los que gobernaban? La ley del más fuerte. Ya estamos llegando a la ley del más fuerte. ¿Por qué? Porque no hay ley, no hay autoridad. Vea cómo están 8 países de Latinoamérica, de Centroamérica. ¿Sí? En Europa, cómo está Alemania, España, está todo, pero todo al revés. Y nosotros que lo conocemos, que sabemos cómo están las cosas, tenemos que ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ya no se quede sentado y sentada muy cómodamente. Prepárese. Salga, no a tocar puertas, vaya con la gente que usted conoce, que no conoce al Señor de señores. Llévele ese mensaje. Urge. No se conforme con que dicen, es que no quiero, pero Dios sí quiere. ¿A poco usted quería a Cristo cuando se le presentó? Ninguno, pero Dios ya te había elegido desde antes de la fundación del mundo. Y no sabemos quiénes son los elegidos, pero Dios dice que sus ovejas escuchan su voz. Y usted y yo somos la voz del Evangelio. Somos la voz de Dios. Escuche esto, la voz de Dios. La voz de Dios es la palabra a través de nuestro corazón, como si Dios mismo rogara. Escuche, como si Dios mismo rogara a través de nosotros reconciliarnos con Dios. ¿Se puede usted imaginar eso? Cuando yo leo esto, amados hermanos, no quiero ni pensar qué clase de sufrimiento va a haber para que Dios haya bajado, hecho hombre, se humilló. El hecho de que Dios se hubiera hecho hombre fue una humillación. Y luego que dice, como si yo mismo rogara. Yo mismo rogara, reconcíliate conmigo. Eso es lo que tienes que hacer, yo también. Que se van a enojar, depende de la forma en que usted les diga. Sí. Pablo les predicaba y lloraba cuando les predicaba. Se estremecía el espíritu de Pablo. Y el de nosotros se debe de estremecer, amados hermanos, viendo la situación que está pasando en el mundo. Sí. Guanajuato, ayer, 25 muertos en un día. ¿A dónde están esas vidas? Y nosotros, en 4 paredes, no queremos saber. Sí. Se llama implosión. Estamos hacia adentro. Y Dios va a hacer una explosión para que vayamos a predicar el Evangelio. Sí. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Bendito Dios. Entonces, demasiadas doctrinas atacan a la sana doctrina. Demasiadas doctrinas atacan a la sana doctrina. Y nosotros estamos para ir con mansedumbre y decirles cómo están las cosas. Que se van a enojar, que se enojen. Pero yo no quiero que Dios se enoje conmigo. ¿Sí se acuerda que dice 2 de Timoteo, 1 de Timoteo 4:1? Se lo recuerdo nada más, 1 de Timoteo 4:1. ¿De dónde salen todas esas doctrinas ajenas? ¿Sí? ¿De dónde salen? Del diablo, de Satanás. 1 de Timoteo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Lo está usted viendo? Si usted no estudia la palabra, cualquier doctrina le va a usted decir amén. ¿Qué cosa dijo Jesús en Mateo 24? Muchos vendrán en mi nombre. Habrá falsos profetas que si fuera posible engañarían a los escogidos. Qué bueno que no va a ser. Si fuera posible. Sí. Es una guerra brutal que hay contra usted. No se le olvide. No es contra mí. Yo tengo mi porción y usted tiene la suya.
¿Cómo está usted caminando? Según de Timoteo 4:1, digo 4, del 3 al 4, ¿qué dice Timoteo 4, del 3 al 4? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina hace sufrir al pecador, amados hermanos. Repito, porque les estamos diciendo la verdad. ¿Sí? Una persona que dice mentiras, dice que los mentirosos no van a entrar al cielo, pero pues si no afecta a nadie. ¿Cómo no? Es lo que decimos, que no afecta a no hay mentiras blancas ni mentiras negras. Todo es mentira, como no hay magia blanca ni magia negra. ¿Sí? Me estoy dando a entender. Bendito es Dios. ¿Sí? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírse amontonarán más maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de Cristo, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. La apostasía. La apostasía. Y en esos tiempos nos tocó vivir, amados hermanos. ¿Sí? Vamos a Apocalipsis 2:26, estoy terminando, Dios me ayude, deseando que el Señor nos encienda por dentro, amados hermanos, que nos encienda, que su Espíritu Santo fluya y nos impulse hacia adelante, que nos mueva el Señor, que no nos mueva los conflictos que vayamos a tener, porque es cuando buscamos al Señor, sino que nos mueva para que los conflictos que tengamos sea porque estamos predicando el Evangelio, no por otra cosa. Apocalipsis 2:26 dice: al que venciere y guardare mis obras, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Escuche lo que le está diciendo. Ahí no va a haber ni PRI, ni Morena, ni PAN, ni PT. El Señor mismo a los vencedores les va a dar autoridad. Usted y yo, si somos fieles hasta el fin, vamos a tener autoridad en toda la eternidad. Perdón, no toda, porque si es toda, pues existe un principio, ¿no? En la eternidad. En la eternidad. Depende de su servicio que le ha dado a Dios. A lo mejor va a ser un soldado raso, no va a tener esa autoridad para nada. Dice, bueno, pues ya pasé de panzazo como nos gusta, ¿verdad? Ay, la llevo, no, esto no es para cobardes. Esto es no para valentones. Dice la Biblia que de Juan el Bautista en la fecha el cielo se hace como, y los violentos lo arrebatan. Violentos no, que usted grite, no, si se violenta usted a sí misma, a sí mismo, no se permite cosas que no debe usted hablar ni decir. Violenta usted a su viejo hombre, se violenta a sí mismo. Esos son los violentos. Bendito sea Dios. Aleluya. Entonces, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Vencer se asocia con atesorar y valorar lo que el Señor llama mis obras. ¿Sí? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. ¿Qué cosa fue lo que hizo el Señor Jesucristo? ¿Cuáles son sus obras? Usted las tiene que hacer. Primera de Pedro 2:21 dice que tenemos que seguir sus pisadas. No hay nada que inventar. Usted y yo tenemos que ser imitadores de Cristo. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Dice 1 Corintios 11:1. ¿Cómo se comportó Jesucristo, amados hermanos? ¿A qué hora se levantaba para buscar al Padre? ¿Y qué cosa hacía Él? ¿Hacía algo de Él mismo o decía, lo que yo veo que hace el Padre es lo que yo hago? Porque ni Él mismo hacía lo que bien le parecía, sino lo que le decía el Padre que hiciera, eso era lo que hacía el Señor Jesucristo. Y nosotros no tenemos que andar inventando aquí en el Evangelio con los 4 que lo escriben, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí usted puede fijarse cómo caminó el Señor Jesucristo para que empecemos a seguir sus pisadas y si ya las estamos siguiendo, seguir hacia adelante.
¿Que va a haber oposición? Claro que sí. La puerta es como estrecha. Y pocos son los que la hallan. Por favor, escuche. Sí, amados hermanos. Entonces, permanecer fieles a Dios hasta el fin, hasta la venida del fin. ¿Quién es el fin? Cristo. Yo soy el principio y el fin. Sí, amados. Yo le daré autoridad sobre las naciones. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa que usted gobierne con Cristo! Por eso se está formando un carácter en nuestra vida, el carácter de Cristo. Romanos 8:29. Y es bien difícil porque tiene uno que morir a nosotros mismos, a nuestro yo, a mis planes, a lo que yo considero que es bueno para vivir la excelencia del Evangelio. Es diferente lo bueno de lo excelente. Dios. Sin duda alguna, los santos de Dios gobernarán con Cristo en el milenio. ¿Sí? Se les dará posición de gobierno, de gobernantes. Aleluya. Bendito Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 3:21? Ahí cortito lo tiene usted. ¿Sí lo cree lo que le estoy diciendo? Si no me cree, pues está usted llamando a Dios mentiroso, porque es lo que está aquí en la palabra. Apocalipsis 3:21, ¿qué dice? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo a gobernar. Aleluya. Bendito Dios. Amén. Vayamos rápido, en Lucas 22, por favor. Lucas 22, versículos 28 y 29. Dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, yo pues os asigno un reino, como mi Padre. ¿Qué dice? Me lo asignó a mí. Imagínate nada más. Imagínate nada más cuando Dios empiece a llamar a sus fieles para la repartición del gobierno. Ya tenían una idea del gobierno de Cristo. Judas, por eso lo siguió, porque quería ser el que manejara la hacienda. Sí, eso es, tesorero. ¿Se acuerdan que dos apóstoles dijeron: Señor, permítenos estar uno a tu izquierda y otro a la derecha? Eso no lo puedo dar yo, dijo el Señor. Entonces, Dios, volvemos a Apocalipsis 2:27. ¿Y cómo las va a regir? No voy a decir con su carácter, es que tiene un carácter, no, es otra cosa, ¿verdad? La regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Qué cosas nos da Cristo? ¿Qué Dios tan compartido con nosotros? Que no tiene nada de egoísmo, pero sí dice: tienes que ser fiel hasta el fin. El vencedor viene con el Señor de señores y Rey de reyes para regir con vara de hierro a toda nación que se oponga a nuestro Señor Jesucristo. A toda nación que se oponga, a toda persona que se oponga a Cristo, ahí es donde vamos a actuar nosotros, con la vara de hierro. Podemos hacerlo hoy no con vara de hierro, sino con misericordia. Hablarles de Cristo. Hablarles que hacia dónde están caminando. Apocalipsis 2:28. Y le daré, ¿qué? La estrella de la mañana. Es Cristo. Pero también nos habla Daniel 12:3, por favor. Daniel capítulo 12, versículo 3. Hermano, es el tiempo de estarse preparando.
aquí abajo sirviéndole a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, amados hermanos, porque nada es nuestro, ni tu propia vida ni tu tiempo es tuyo, todo es de Dios. Daniel 12, versículo 3, escuche: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y le daré la estrella de la mañana. Brillaremos, brillaremos. Habrá una luz resplandeciente, tendremos un cuerpo incorruptible donde no hay enfermedad. No hay enfermedad. Bendito sea Dios. Mateo 13:43. Qué promesas, amados hermanos. Mateo 13, versículo 43. Dice: entonces los justos que resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Colosenses 3, versículo 4. Escuche lo que le toca al que venciere. Colosenses 3, versículo 4. Esto no es un juego, hermano. La vida sin Cristo es un juego de muerte. Colosenses 3, 4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya. Volviendo a Apocalipsis 2:29, dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La persona que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice. ¿Qué está diciendo? Que te separes del mundo. Que te separes del mundo. ¿Qué más dice? Que no seas condescendiente con el pecado. ¿Qué más? Que exhortes a tu hermano, a tu hermana, exhortaos unos a otros. Es una exhortación a la iglesia de todos los tiempos, es a mantener la limpieza espiritual doctrinal. Mantener la limpieza espiritual doctrinal, así como la fidelidad práctica a nuestro Señor Jesús. ¿Qué es la fidelidad de práctica? Este pueblo de labios de honra, esa no es fidelidad. Fidelidad práctica, nuestros hechos, nuestra forma de caminar manifiestan fidelidad a Cristo. El negarnos a hacer cosas que sabemos que le ofenden, ¿sí? Por muy pequeñitas que sean, un poquito de levadura leva toda la masa. Hermanos, nos espera algo que no se imaginas. Y no es un cuento, no es una fábula, es la realidad de Dios. Que sufrimos, pues no nos han puesto un evangelio para estarnos riendo, ¿no? Es un evangelio que sufre persecución, sufrimos muchas cosas, que la misma gente que dijo que nos apreciaba ya nos dejó de apreciar, porque nuestra conducta los acusa sin que uno los acuse de viva voz. Tu conducta acusa a las personas y te empiezan a rechazar. No es a ti, sino a aquel que vive, el que está viviendo su vida a través de ti y a través de mí. Consagrémonos al Señor, por favor. Y yo creo que si usted y yo lo hacemos, vamos a empezar a ver cosas que antes no veíamos. Se los aseguro. Se los aseguro. Dios los bendiga. Póngase de pie, por favor. Padre, quiero darte gloria, honra, alabanza y oración por tanto que nos das, Dios, sin merecer más que el infierno, Señor. Nos has dado tantas cosas, Dios, y no queremos entenderlo. Señor, tu siervo Asaf lo entendió y te dijo: ¿a quién tengo en los cielos si no es a ti? Fuera de ti
nada deseo aquí en la tierra. Ayúdanos a llegar a ese momento, Padre. Por favor, Dios, y que los que estamos aquí en este momento, Padre, que podamos haber entendido la voz tuya, Señor, Padre, tu palabra, y que, Señor, vayamos con esa plena certidumbre de que tú nos has de poner a trabajar para gloria y honra y alabanza tuya, Señor, en el ámbito donde nos desenvolvemos, Padre. Que vamos a tener conflictos, tú eres nuestro escudo, Señor. Tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, Señor. Padre, gracias por este bendito tiempo. Vamos a partir de aquí, pero no de tu presencia, Señor. Que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Les pido oración por el hermano.